usted va a ver la forma como el hermano Otto de una manera fresca nos lo traslada, el evangelio revelado, el evangelio sobrenatural, las fases del evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del Padre, el evangelio del Hijo, el evangelio de Cristo, en primera y segunda parte, las 5 facetas del evangelio, primera y segunda parte, el evangelio de Juan, el evangelio de Jesús y el evangelio en la fase actual. Entonces vamos a estar desarrollando este libro, mis hermanos, y yo creo que vamos a aprovechar el tiempo. Entonces la pregunta con la que inicia el hermano Otto este libro es: ¿qué es el evangelio? Y creo que cada uno de nosotros, especialmente si tenemos tiempo de estar en el Señor, podemos darle respuesta de una manera muy fácil. Pero vamos a Gálatas, capítulo 1 y verso 6. Vamos a estar viendo la epístola a los Gálatas. Hoy parece que los hermanos se nos atrasaron, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, verso 6. Si no trajo Biblia, pues yo espero que siempre la traiga, pero está ahí en la pantalla. Dice el apóstol Pablo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso significa que desde el principio ya habían movimientos fuertes en la iglesia en general que tenían como propósito perturbar a los nuevos hermanos, a los discípulos del Señor, en diferentes lugares, pretendiendo transmitir otro evangelio. Y creo que 2000 años de historia nos pueden demostrar, y lo que nosotros estamos viviendo de una manera contemporánea nos indica que definitivamente el pretender trasladar otro evangelio siempre ha sido una táctica del enemigo. Y es que la pregunta, yo creo que es sumamente importante: ¿qué es el evangelio? Porque a veces nosotros pretendemos que tenemos el evangelio. Y yo creo que este va a ser un examen en esta mañana, en esta noche mejor dicho. ¿Realmente tenemos el evangelio de Cristo? ¿Tenemos el evangelio bíblico? ¿O qué es lo que tenemos? Yo creo que vale la pena que nosotros hagamos ese tipo de examen. En el verso 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio. Quiere decir que pueden haber incursiones, incluso ministeriales. Pablo se está incluyendo él, se supone que es un ministro aprobado, conocido, pero dice: si aún yo, o dice nosotros. Pero no solamente se queda ahí, sino que también nos indica que un ser no humano, como un ángel del cielo, note que no es un ángel caído. Si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? La forma como lo traducen es maldito, y esa palabra es sumamente fuerte en nuestro idioma. Como hemos dicho antes, dice, repitiendo el concepto, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Muy bien, esto todavía no contesta la pregunta que va a estar latente en toda esta enseñanza. Como usted puede notar, el doctor le gustaba hacer preguntas. Y creo que cuando él hacía preguntas, creo entender que el Espíritu le contestaba a través de la palabra o a través de poner sentires, y yo creo que siempre poniéndole un pie de imprenta. Entonces él nos pregunta: ¿será el evangelio una cultura heredada? ¿Qué piensa usted? ¿Será el evangelio una cultura heredada? ¿Ah? No, heredada. Esa es la pregunta. ¿Será el evangelio una cultura heredada? Para algunos sí,
Porque es la cultura religiosa que le heredó su papá a sus hijos. Y estos a sus hijos también. Entonces, en algunas ocasiones sí podemos ver que para algunos lo que está significando el Evangelio es una cultura heredada. Por ejemplo, los jóvenes de las congregaciones y aún los niños de las congregaciones pueden tener en su mente que el Evangelio es una cultura que le dieron sus padres. Como por ejemplo, si vemos cuando uno evangeliza, las personas les dicen, mire, yo nací en esta religión y en esta religión me voy a morir. ¿Ha oído usted eso en alguna ocasión? Bueno, ellos, la clase de cristianismo que tienen, es una cultura que les heredaron sus padres. Pero eso ya no es solamente motivo de esas religiones. Eso también puede ser ya una herencia dentro de la iglesia evangélica y más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso yo creo que el doctor, cuando nos comparte precisamente este tema del evangelio eterno y sobrenatural, nos sigue haciendo preguntas. ¿Será una serie de prácticas el evangelio? Venir al culto, danzar, ofrendar, servir. ¿Será el evangelio un conjunto de prácticas, una serie de prácticas? ¿O será aprender a aprender? ¿Será que cuando alguien viene a la iglesia, se convierte, empieza a observar? Las hermanas se dan cuenta que algunas de una manera rara se ponen velo y entonces aprenden a aprender y se ponen velo. O los jóvenes ven que se hacen determinadas cosas y entonces también el evangelio para algunos puede ser solo un aprendizaje, aprender a ser cristiano. Entonces note que el hermano Otto hace preguntas muy interesantes, o como nos la plantea ahora, ¿o será un cambio interior? ¿Ah? ¿El evangelio es un cambio interior? Porque, hermanos amados, nosotros podemos estar llenos de superficialidades y de exterioridades y no todavía tener un cambio interior. Ese es un riesgo. Y por eso creo yo que en estos tiempos donde qué bonito es estudiar la escatología, qué bonito es estudiar doctrina profunda, qué bonito es esto y qué bonito es lo otro, pero si no tenemos claro lo básico, ¿qué es el evangelio? Fácilmente nos traen otro. ¿Usted cree que el apóstol Pablo escribió que un ángel del cielo podía traer otro evangelio? ¿Lo escribió porque se le ocurrió o puede pasar? Quizá ya ha pasado. Por ejemplo, el ángel Moroni trajo otro evangelio. ¿Usted cree que a José Smith realmente no se le presentó el ángel Moroni? Yo creo que se le presentó, seguro. Con tablas de oro y hablándole un montón de cosas, solo que ese ángel sabe de dónde viene. Y les trasladó otro evangelio que tiene cegados a millones y millones de personas. Y quizá realmente en estos tiempos finales que estamos viviendo, porque como se volvió tan famoso lo del meteorito, ¿verdad? 17 metros tenía el meteorito. Usted se imagina, 7,000 toneladas. Y no nos dijeron nada, ¿verdad? Bueno, con lo que ya sabemos, la atmósfera lo hizo pedazos, pero aún con los pedazos, mire todo lo que causó en Rusia. Entonces, meditando un poquito sobre eso, como que el Señor trajo a mi mente algo y me hizo ver que realmente ya estamos, hermanos, nosotros en el tiempo de dolores, principio de dolores. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero acuérdese que en el principio de dolores
como que se ven a poca escala los juicios que van a venir sobre la tierra. Porque realmente en Apocalipsis sí ve usted una montaña que cae. Qué casualidad que al siguiente día pasa otro meteorito de 50 metros de diámetro, que si cae en la tierra, a ver cómo estaría la cosa. Imagínense que caiga en el mar, provoca un tsunami. Y son millones de meteoritos los que surcan el sistema solar. Y claro, uno se pone a pensar, bueno, en 1908 cayó otro meteorito aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, todo lo que dicen los científicos y los historiadores. Y algunos piensan que este tipo de cosas uno las utiliza solo para meterle miedo a la gente, pero es cierto, las comunicaciones ahora nos enseñan que las cosas son rápidas, ¿verdad? Viene el meteorito y le toman una foto, ¿verdad? Los satélites. Eso no estaba hace tiempo. Y quizá ahora las noticias pues nos hacen ver cuántos sismos hay, cuánto esto y cuánto lo otro. Pero yo creo que escatológicamente hablando, el tiempo nos está diciendo que se está terminando. Y si nosotros seguimos religiosos, si nosotros no tenemos claro qué es el Evangelio, entonces, ¿será el Evangelio una cultura heredada? No. ¿Una práctica? No. ¿Aprender a aprender? No. ¿Será un cambio interior? Interesante. Entonces, cada uno de nosotros, aunque nos parezca fuera de lugar, tenemos que pensar y meditar si hay cambios interiores en nosotros, especialmente desde que llegamos al Señor. Imagínense, yo llevo 40 y pico de años. ¿Cuántos cambios ya debería parecerme mucho al Señor, verdad? Pero usted le pregunta a algunos que sean sinceros, ay, el hermano Sergio todavía le falta un montón. Y sospecho que si usted también es sincero con usted mismo, dirá, a mí también me falta otro montón. Bueno. Dice el hermano Otto, el que escribió la carta a los Gálatas era un fariseo, ¿verdad? Saulo de Tarso era su nombre, o Pablo. Es interesante saber quién escribió la carta, a quién le revelaron lo que aparece en la carta a los Gálatas. Y entonces, como tal, estaba acostumbrado a aprender. Él estudió a los pies de Gamaliel. Estaba acostumbrado a que lo obligaran a vivir una vida. Para muchos el Evangelio es la obligación de vivir una vida que agrade a Dios. Pero note que dije obligación. Que según los maestros que tuviera Saulo de Tarso, era de esta o de esta otra manera. Usted no me dejará mentir que todos nosotros fuimos influenciados y somos influenciados por diferentes ministerios. Yo me convertí en 1971 y del 71 al 82 yo tuve maestros, tuve pastor y me enseñaron. Del 82 que llegué a Elín, tuve otro maestro hasta el 98, pastor, apóstol, que también me enseñó. ¿Será que el Evangelio es solamente la transmisión de una vida de un hombre a otro? ¿Que le enseñó cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo buscar del Señor? Eso puede parecer muy parecido a lo que podemos vivir. Porque hay gente que hemos visto nosotros que caminó con nosotros y de la noche a la mañana sin convicciones. A veces ni siquiera les hablan de otro evangelio, sino sencillamente se van de una vez del Señor. Entonces, un cambio, ¿estamos de acuerdo? Que el evangelio es un cambio interior. Bueno, veamos algo del fariseísmo. Insistimos que Pablo estaba acostumbrado a que le dijeran qué era lo que tenía que hacer y qué no tenía que hacer. No me dejarán mentir los jóvenes. Si vienen de hogares cristianos,
que sus padres les han dicho qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y a veces los jóvenes, yo también fui joven, nos podemos rebelar ante lo que los padres nos dicen, en el contexto de nuestra creencia. Le decían, hay que circuncidarse. Arregla ahí porque dice circuncidar. Hay que circuncidarse, le dijeron a Pablito. Era judío de nacimiento, bueno, también ciudadano romano. Entonces, se circuncidó. Qué llamativo que hoy hay cristianos que les dicen que hay que circuncidarse y se circuncidan. Obviamente no estoy hablando de una circuncisión terapéutica o una circuncisión higiénica o por higiene, que a veces los médicos recomiendan y algunos hombres la... No estoy hablando de eso, estoy hablando de un rito religioso. Hay que guardar el sábado. ¿Alguna vez le han hablado a usted de que debe guardar el sábado? ¿O ha leído usted y tal vez le entra la duda, verdad? Si hay que guardar el sábado, ¿no? Pablo estaba acostumbrado a que le dijeran qué hacer. Y Pablo guardaba el sábado. Y como fariseo, hay que hacer estas cosas y hay que hacer estas otras. Eso no es más que estructuras humanas. Ahora, ojo, en una iglesia local pueden haber estructuras humanas. Y entonces nosotros nos podemos perder en las estructuras humanas y no vivir el evangelio bíblico, sino que vivir lo que los hombres dicen. De hecho, todas las denominaciones, para pensar desde la Reforma para acá, en el ámbito evangélico, pues cada una de ellas dice qué hacer, ¿verdad? Y qué no hacer. Unos dicen que hay que hablar en lenguas, otros que no hay que hablar en lenguas. Unos dicen que hay que bautizarse, otros dicen que no hay que bautizarse, ¿verdad? Unos dicen que hay que diezmar, otros dicen que no hay que diezmar. Y así podemos encontrar un montón de cosas que se oponen unas a otras en el ámbito evangélico. Que al final del día uno dice, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Estructuras humanas. El evangelio no son estructuras humanas, no son pensamientos de hombres. Sin embargo, Dios usa hombres para predicar el evangelio. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, creía incluso que era un fariseo perfecto. Acuérdense que era la secta más, diríamos, celosa de guardar la ley. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. A estos feos se los encontró Cristo cuando vino. Y a los fariseos les dio duro Cristo. Sepulcros banqueados y todo lo que usted sabe. Filipenses 3:4 dice, aunque yo mismo, dice Saulo, y aquí va hablando bajo revelación, pero está dando un poco de su biografía, podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice. Creído Pablo, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, conforme la ley, ¿verdad? También a Cristo lo circuncidaron al 8º día, ¿verdad? Así lo dice Lucas y así lo dice Mateo. Del linaje de Israel, es decir, israelita. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, celosos, ¿verdad? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, eso sí, define que se creía perfecto. Hallado irreprensible. Ahora, note usted que todo esto que está diciendo, están dibujando a un fariseo. Están dibujando a un religioso, convencido, lleno de celo, dispuestos a matar por lo que cree. Entonces, ese Saulo de Tarso, él lo define muy bien y se creía perfecto. Pero en este hombre había un vacío, como en cada uno de nosotros hubo un vacío. Si es que realmente hemos nacido de nuevo, hubo un vacío. Y qué delicado es que todavía sigamos teniendo vacíos.
Y de hecho, si regresamos un poquito al contexto de la administración del alma, hermanos amados, tenemos vacíos que tratan muchas cosas de llenarlos y que nos llevan a decisiones muchas veces inadecuadas. ¿Cuál era el vacío de Saulo de Tarso? No estaba tranquilo, ¿verdad? Había un vacío interior. Aunque era perfecto según él, no estaba satisfecho. Lo único que le llenó el vacío fue, y aquí es donde es interesante definir el Evangelio, la revelación interior de Jesucristo. Si guardaba la ley era irreprensible, si tenía hasta posición religiosa dentro de la sociedad judía, al final vemos que este hombre estaba vacío. ¿Cree usted que podemos ser evangélicos y estar vacíos? ¿Como religiosos? ¿Cuántos de los que se sientan en las iglesias actualmente, en este gran avivamiento de la iglesia evangélica en Guatemala, que aparentemente ya llegó al 50% para los más optimistas y quizá un 30% en la vida real? Pero 30% por 14 millones son como cerca de 4 millones de cristianos. Bueno, ¿cuántos de ellos realmente no estarán vacíos solo con la cultura evangélica? Yo quiero que usted entienda que podemos tener cultura evangélica y en la cultura evangélica hacer lo que se hace en la iglesia evangélica. Y nada más. Y entonces todavía seguir teniendo vacíos. Se necesita entonces, para conocer el Evangelio de Cristo, la revelación interior de Jesucristo en nosotros. Y esto se pone bueno porque el doctor hace una comparación entre los apóstoles del Cordero y el apóstol Pablo. Acuérdese que el apóstol Pablo no convivió como los apóstoles del Cordero convivieron con Jesús. Estos tuvieron la revelación exterior de Jesús, porque lo vieron, platicaron, durmieron y vivieron con Él. Podían saber si el Señor había sudado y olía mal. ¿Sí o no? Porque dormían con Él. Pero eso es, ojo, revelación exterior. Lo que ellos miraban, lo que ellos compartían. Pero era Jesús afuera, exterior. Ellos tuvieron esa revelación. Pero Pablo no lo conoció así, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sino que él tuvo una revelación adentro. Aparte de que lo vio, ¿verdad? Él tuvo una revelación adentro. Una cosa muy llamativa, que tal vez muchos no ponen atención en eso, es que el doctor creía que los apóstoles del Cordero nacieron de nuevo hasta después de resucitado. Y acuérdense que resucitado, ya voy a dañar algo. No se hace eso, ¿eh? Gloria a Dios. Y no sé qué hice ya. 1, 2, 1, 2. Bueno, por lo menos despertar. Gloria a Dios. Sopló. Algo hice, ¿verdad? Sop. 1, 2. No, está bien. Mucha fuerza. Gloria a Dios. 1, 2. Bueno, creo que me oyen más o menos, ¿verdad? Sopló. Soplo santo, dice la versión de Pablo Beso. No como dicen otras, que sopló el Espíritu Santo.
Soplo santo. Ahí creía el doctor que los apóstoles del Cordero nacieron de nuevo. Bueno, ese no es el tema. Pero hicieron milagros. Bajo delegación. No había Espíritu Santo dentro. No había venido Pentecostés. Todas esas cosas usted las sabe. Muy bien. Pablo entonces lo que tuvo fue una revelación adentro. Estamos con el tema, ¿qué es el Evangelio? Y acuérdese que el doctor definía que el Evangelio es un hombre metido dentro de otro. Y eso uno lo oye y no lo entiende. Ojalá que hoy lo logremos captar mejor. Entonces, por eso dice en Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, está hablando Pablo, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo. No me asusten ahora a mí. Se vengaron, ¿verdad? A ver si me dejan sonido y ya no movemos nada. Revelar a su Hijo en mí. Eso es clave. Revelar a su Hijo en mí. Mire, uno de evangélico casi siempre dice lo que el predicador quiere oír. Y si yo les pregunto, ¿ya les revelaron a ustedes al Hijo de Dios? Todos van a decir sí. Aunque no mediten en lo que están diciendo. Pero dice, revelar a su Hijo en mí. Eso no es cultura evangélica. Eso no es ser evangélico. Eso es una pregunta muy delicada. ¿Ya te revelaron al Hijo de Dios en ti? ¿O no te lo revelaron? Aunque sepas Biblia, aunque prediques, aunque tengas iglesia, aunque esto y lo otro. Para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Nota que fue una revelación directa del Señor a Pablo. En otras palabras, ¿quién evangelizó a Pablo? El mismo Jesús. El Jesús resucitado. Claro, había un trato especial con él, pero aunque otro te hable a ti de Cristo, no deberías de haber sido convencido, sino que debería haber habido una revelación. Ok, sigamos. El Evangelio no es una cultura aprendida, ¿no es cierto? Ya definimos eso. Es una revelación de una vida interior para predicarla a los que están afuera. ¿No será que nosotros hemos dejado de predicar porque no hay mucho de qué hablar? Porque el resultado normal en aquellos que nacían de nuevo, que Cristo les era revelado, era el anhelo profundo de ir a hablarles a otros. Y mientras más religiosa se vuelve la iglesia, menos evangeliza. Menos interés hay de hablar, y quizá en el fondo, tal vez, si usted quiere, hasta en el inconsciente, en el subconsciente puede estar la idea: ¿de qué voy a ir a hablar? La samaritana, al encontrarse con Jesús, la vida le fue cambiada, le fue mostrado quién era Cristo, e inmediatamente, sin ningún tipo de preparación, fue la primera evangelista para Samaria. Entonces dice, es una revelación de una vida interior para predicarla a los que están afuera, a los que todavía no tienen lo que ya yo estoy experimentando. Esa manera de vivir será a base de preceptos. Esa nueva vida en Cristo será a base de preceptos. No hagas, no toques, no digas. No, pero en la mayoría de familias cristianas todo es no. En nuestras congregaciones locales nosotros podemos poner reglas. Y entonces se puede confundir que las reglas que pone el pastor o la denominación o las reglas que pone el papá en casa
en su interpretación bíblica o su experiencia cristiana, es el Evangelio. Eso podemos estarle trasladando a nuestros hijos. Y entonces podemos nuevamente caer en creer que la nueva manera de vivir, porque es una nueva manera de vivir, porque estamos hablando de un cambio interior, también son preceptos. Bueno, ¿será que le van a decir a uno como hace la sociedad? Porque la sociedad nos indica qué hacer y qué no hacer, qué es correcto socialmente hablando. No escupir en el suelo, un rótulo. Hay patojos que dicen, no hay que escupir en el suelo. No fumar aquí. Y ahí están, debajo del... ¿Será eso el Evangelio? ¿Un montón de rótulos? No, ¿verdad? Definitivamente no es eso. Pablo venía de un mundo de órdenes, ¿no es cierto? Como fariseo venía de un mundo de órdenes. Acuérdese que le decían qué hacer y qué no hacer. La religión dice qué hacer y qué no hacer. Los catecismos, eso es lo que enseñan a los niños. Porque cuando se encuentra en el camino a Damasco tirado y le dice al Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Palabras que conocemos, ¿verdad? Están ahí en Gálatas, en Hechos. Luego Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojo, esa pregunta es clave. Este hombre estaba acostumbrado a hacer. Le habían enseñado en su religión a hacer. Tenemos que tener cuidado nosotros que creamos que el Evangelio es hacer y hacer. Porque el Evangelio es ser. Primero es ser y luego es hacer. Pero cuando lo que yo entiendo como el Evangelio es hacer, a veces yo puedo estar viviendo una vida tan separada de la realidad espiritual. Iba a decir una vida dicotómica, pero esa es palabra de domingo. Pero quiere decir separado. Que puedo estar haciendo algo en el púlpito, tocando, cantando, dirigiendo, predicando, que es un privilegio apetecible, y lo que estoy es solamente haciendo, y haciéndolo bien, pero no necesariamente es el resultado de ser. ¿Me estoy dando a entender? Sino que aprendí a hacerlo. Por ejemplo, ¿quién hace un buen músico? ¿O qué hace un buen músico? La práctica. ¿Qué puede hacer un buen predicador? También la práctica. Practique. Así me decía un misionero a mí. Practica, como no hablaba bien el español, practica, me decía. Y uno se puede volver un buen músico, un buen maestro, un buen cantor, sin vida adentro, pero lo hace bien. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, Pablo venía de un mundo de órdenes, pero está tirado ahí y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está acostumbrado a hacer. O realmente la pregunta de Pablo, ya en su experiencia de conversión, que fue dramática, ¿verdad? Porque tenía que ser dramática por lo que él vivía. Tenía que ser apasionante por lo que él vivía. Tenía que ser contundente por lo que él creía. Y claro, usted puede en casa, en Hechos 9, del 4 al 6, todo el capítulo 9, puede ver la vida de Pablo como arranca. Pablo sabía lo que tenía que hacer en la ley, ¿no es cierto? ¿Sabía Pablo qué tenía que hacer en la ley? En cuanto a la ley, irreprensible. Sabía lo que tenía que hacer.
Si sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Será que en ese momento le estaban botando todo lo que sabía de la ley? ¿Será que la experiencia tan difícil que estaba teniendo Pablo lo llevó a la comprensión que otra cosa tengo que hacer? Mire, si usted cambió de religión, en una hacía una cosa y ahora hace otra. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, usted no me dejará mentir que mucha gente en las iglesias, como decía el doctor, solo cambió de campanario. Y también decía, el que se cambia de cama no necesariamente significa que el enfermo se va a curar. El énfasis muchas veces es en el hacer. Por eso el discipulado es tan importante. Y por eso la mayoría de la gente no se deja discipular. Porque el discipulado es una transmisión de vida. Entonces, veamos que ahora tengo que hacer otra cosa. ¿No será, Señor, que ahora ya no vale lo que yo sabía? Ahí está en buen camino Saulo de Tarso. Acuérdese que el tema para los que van viniendo es, ¿qué es el evangelio? ¿Y qué le respondieron a Pablo? No, ya no vale. Échalo a la basura, Pablo. ¿Será que nosotros echamos todo a la basura, hermano? ¿O no? Fíjese que lo más tremendo cuando, en los contextos de administración del alma, por eso es tan importante entrar a temas como estos. Después vamos a entrar al tema de Cristo, para ver qué sabemos de Cristo. Pero, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado ni siquiera los valores del mundo? Ni siquiera eso hemos tirado a la basura. Los valores que el mundo traslada. Por no decir los religiosos. Porque todavía los religiosos tienen cierta idea de piedad, ¿verdad? Aunque también pueden ser superficiales nada más. Las mascaradas religiosas. Pero, no. Échalo a la basura. Y le dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si usted quiere, Pablo haber dicho, bueno, los fariseos me decían qué hacer, ahora me va a decir también lo que tengo que hacer. Solo que sutilmente va a encontrar usted una diferencia por lo que realmente es el evangelio, que vale la pena que nosotros lo entendamos. Por eso el doctor dice, si no entendemos esto aquí, no lo vamos a entender nunca. Bueno, entrémosle a esta parte. ¿Será otro paquete aprender nada más el evangelio? Otras cosas que tenemos que hacer. Otro conjunto de cosas. A veces entendemos que es llenar ciertos requisitos, dar cierta talla. Hay gente que me dice, no, es que yo no recibo a Cristo porque no voy a dar la talla. No he entendido lo que es el evangelio. Si nadie puede dar la talla, hermano. Entonces, si aprendimos esto y no nos sirvió, ¿a Saulo de Tarso lo que aprendió con Gamaliel le sirvió? No, para un cambio interior no le sirvió. ¿Qué cambio interior iba a tener Saulo de Tarso si presenció la muerte de Esteban? En otras palabras, fue cómplice de un asesinato. Entonces, ¿de qué le sirvió lo que aprendió con Gamaliel? ¿De qué nos sirvió a nosotros lo que aprendimos? La pregunta es, ¿de qué nos está sirviendo lo que aprendemos? Cuando se oraba antes de que yo entrara, se decía, Señor, ya llevamos años en esto. Y la pregunta de verdad es, ¿de qué nos ha servido? ¿Somos más cabezones? ¿Sabemos más para lucir? ¿O hemos cambiado? Son preguntas bien fuertes, ¿no? Luego aprendemos otra cosa a ver si nos sirve. No, el evangelio no es dejar esto para aprender otra cosa. Y todavía tener la idea, a ver si nos sirve. Por eso cuidado cómo evangelizamos, ¿verdad?
Le decimos al bolito, mire, usted ya probó tomándose los traguitos. Muy bien, pruebe a Cristo. Le ponemos cristomicina ahora. Pruébela a cristomicina. Cristo le va a resolver todos los problemas. Usted ya probó con todo, ahora pruebe a Cristo. Esa es la manera como a veces evangelizamos. ¿Y será cierto? ¿Se ha dado cuenta usted que el que verdaderamente se le revela a Cristo, a veces la vida se le voltea al revés? Y entonces la oferta era una oferta mentirosa. Y la persona que la vive dice, no me dijeron eso, entonces estoy mal, mejor me voy. Esto no me sirve. Entonces prueba otro paquete, Rosa Cruz. Prueba otro paquete, mormón. Prueba otro paquete, testigo de Jehová. Prueba otro paquete, judío. Prueba otro paquete, mesiánico. Prueba otro paquete, hasta que mejor se vuelve ateo, que es otro paquete. Si estamos solo probando, esto no sería cambio, ¿verdad? Acuérdense que el evangelio es un cambio interior. Cambio interior. Que por supuesto se va a reflejar. Entonces, la revelación adentro de uno, eso es lo más tremendo. Mire, la revelación adentro de uno tiene que darle las instrucciones. Eso es el evangelio. La revelación adentro de uno. Porque a Pablo solo le dijeron, entra a Damasco y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo dejaron en stand-by. El que estaba acostumbrado a tomar las directrices de su vida y hacer todo lo que se le venía en gana, auspiciado en su religión, ahora lo dejan en stand-by. Y no se dio cuenta cuánto le entró la revelación adentro. Es decir, Cristo, ¿cuándo entró Él? Y empieza a experimentar el cambio. El cambio radicó en lo que se le dijo a Pablo, se te dirá qué hacer. Si nosotros estamos realmente experimentando el evangelio, tenemos que experimentar que se nos diga de adentro qué hacer. Pero si lo que nos dicen es todo externo, si siempre tenemos que esperar que el pastor nos diga, si siempre tenemos que esperar que los ancianos nos digan, si siempre tenemos que esperar las órdenes de afuera, no será religión. Pero si tenemos la revelación de adentro que nos va a decir qué hacer y qué no hacer, estamos en buen camino del verdadero evangelio. Entonces vamos a tener a alguien que nos va a ir diciendo, y nos va a ir dictando de adentro. Sí, pero ¿cómo nos va a dictar de adentro? Y esto es bien interesante. Compartía el doctor en ese tema. Nos debemos ir a Damasco. Pero espiritualmente. No es que usted compre ahorita su boleto a Damasco, porque allá lo van a matar con la guerra civil que hay. Indudablemente el doctor estaba viendo aquí algo bien importante. Nos tenemos que ir a Damasco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasó a Saulo en Damasco? Para empezar, arregle eso de Ananás, es Ananías. Para empezar, va a llegar un Ananías en Damasco, no el lugar geográfico. Va a llegar un Ananías, nos va a poner manos y vamos a obtener la plenitud del Espíritu Santo sobre ti y en ti. Mire, la iglesia local pudo experimentar con la visita del hermano Manuel Ávila, ¿se recuerdan? Yo me pregunto si pudiera entrevistar a aquellos que recibieron bautismo con Espíritu Santo. Los vi prendidos unos días. Y poco a poco. Porque se da cuenta que la llenura la podemos perder. Pero qué importante es que aparezcan los Ananías en nuestro Damasco. Que de parte de Dios nos capaciten con el capacitador llamado Espíritu Santo. Porque entonces ahora la revelación adentro
el que nos va a guiar. Las frases tan conocidas de los cristianos, que el Señor te guíe. Y no nos dejamos guiar. No estamos totalmente conscientes de una voz interna que nos diga qué hacer, y eso es lo que está diciendo Pablo. Llega Ananías. Nota cómo imposibilitaron a Pablo. Estaba temblando, tirado, con miedo, ciego. Va a llegar un Ananías a hacer una operación del Espíritu, porque ahora lo que más necesitamos nosotros para que el Evangelio se practique es la guianza del Espíritu. Y ahí sí parece uno loco, ¿eh? Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Mira esto y esto, como que si uno fuera loco, ¿eh? Muy bien. Eso que estamos hablando ya no es la ley, hermanos. Porque por medio de la ley nadie recibió el Espíritu Santo. Eso era una novedad para Pablo. Él era versado en la ley. En cuanto a la ley fariseo y en cuanto a la ley también irreprensible. Con razón se admira que Ananías llegue a imponerle manos. Nueva revelación. Porque era imposición de manos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Llenura. Se le cayeron las escamas. Ministración al fin y al cabo, ¿no? Lo interesante es que en el aoristo es un tiempo verbal en el griego. No se te dirá lo que tienes que hacer, no es se te dirá lo que tienes que hacer, sino que en el aoristo se debe entender, sino que es se te irá diciendo, es por etapas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos todo el paquete? Todo lo quisiéramos, pero no es así, jóvenes. No es así, hermanos. Es se te irá diciendo. Algunos saben que hace 8 años, ya casi vamos sobre los 9, cuando yo empecé esta congregación con la ayuda del Señor y con un sentir, a mí lo que me dijo el Señor es, se te irá diciendo. Y hasta el día de hoy se me sigue diciendo. Yo no tengo el paquete. No lo tengo. Y no me preocupa no tenerlo. Salud. Note que es en el aoristo, las formas verbales en el aoristo del griego koiné son acciones que se van a ir dando, continuadas. ¿Estamos de acuerdo? Se te irá diciendo hoy, mañana, pasado, dentro de un año. Entonces el Evangelio tiene que ver con un cambio interno, donde ahora vemos que hay un guiador interno que nos va a ir diciendo. Pablo pidió todo el programa de una vez, como todos queremos, el programa de una vez. Porque dijo, ¿qué quieres que yo haga? Como estaba tirado y todo deshecho. Pero Pablo todavía tenía suficiencia humana. ¿Qué quieres que yo haga? Estaba acostumbrado a hacer. Y a veces nosotros en el Evangelio queremos eso, ¿verdad? Nos sentimos muy suficientes muchas veces. Estaba temblando, estaba ciego, asustado, diciendo ¿qué iba a hacer? Pero le envían a Damasco a darle instrucciones, porque ahora tenía otro jefe. Ojo, ahora tenía otro jefe, solo que lo tenía adentro. Hermano amado, ¿de verdad usted tiene jefe adentro? Jefe. Porque ¿cómo atiende usted a su jefe de afuera? A sus órdenes, jefe. ¿Cómo? Cuando uno tiene jefe, ¿cuántos trabajan aquí que tienen un jefe? A ver, levántenme la mano los que tienen un jefe. Okay. Hay que tenerle cierto respeto al jefe, ¿verdad? Porque si no, y aunque por delante le digas, ay, jefecito chulo, ¿cómo está? Para quedar bien. Aunque por detrás diga otra cosa. Qué tremendo que nosotros ahora
El evangelio es tener un jefe adentro. Eso rompe con la imposición de normas. Si tienes jefe adentro, ¿usted cree que se necesita? Estábamos reunidos acá, los hermanos cabezas, dicen, hermano, vuelvo a poner ahí no celulares. Eso es norma, ¿verdad? Si todos tuviéramos un jefe adentro al que respetamos, ¿usted cree que se necesitan los rótulos? No, ¿verdad? No se necesitan los rótulos. Pero ¿por qué la misma iglesia tiene que caer en los rótulos? Porque la mayoría no tenemos jefe adentro. ¿Se está dando cuenta qué pregunta más sencilla la del doctor? ¿Qué es el evangelio? Quiere decir que cuando caemos en muchas normas, de repente no estamos trasladando el verdadero evangelio. Aunque la iglesia camine bien bonito. Tenía otro jefe, solo que ahora lo tenía adentro. No se pueden juntar dos pactos a la vez, hermanos. No podemos poner el pacto del Sinaí, no podemos ir al monte Sinaí y a la vez al monte de Sión. Si juntamos los dos, es decir, es como decir, oblíguenme, pero no me obliguen a cumplir. Si juntamos los dos pactos. O perdónenme, pero fusílenme. Si juntamos los dos pactos. No sé si están entendiendo las frases. O pagaron, pero tengo que pagar. Son absurdos cuando unimos los dos pactos. ¿Y qué están haciendo mis? No puedo decir queridos, no puedo decir hermanos. ¿Qué están haciendo los mesianos? Juntando los dos pactos. ¿Qué es otro evangelio? Cuando el Señor le da las revelaciones a Pablo, ahora ya está Pablo salvo, ya tiene jefe adentro, le dice, ya pagué por ti, Saúl. Pero él estaba acostumbrado a pagar. Y ahora tenía que servir voluntariamente. Y ojo, mis hermanos, todos los que sirven en la iglesia. En este pacto, ni el servicio es obligado. El servicio es por amor. No es obligado. Claro, ahí es donde vienen las normas de las iglesias locales. Por favor, me vienen a las 9:15, porque tenemos que tener todo listo para empezar a las 9. Porque no hay jefe adentro. Porque si el jefe adentro nos despierta a las 6 de la mañana para orar, para prepararnos espiritualmente y venir a ejercer nuestra función ministerial, si el jefe de adentro nos despierta y nos motiva, ¿usted cree que hay que poner normas? ¿Vuelvo a la carga? No. Ahora, ¿cuántos de nosotros servimos solo bajo normas y bajo la presión de normas? Por ejemplo, en la alabanza, aquí en la iglesia local, no sé si en la alabanza de Tikal Futura, hay también esas reglas, que el que no ensaya, no canta. ¿Sí? ¿Conocen ustedes algo de eso? No. Eso es conocido, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que poner las normas? Y normas tras normas y normas tras normas. Porque no hay jefe adentro. Y porque hemos creído que servir es obligatorio. Estamos uniendo los dos pactos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ojalá que sí, ¿verdad? Bueno. Hoy voy rápido yo, a ver si hay preguntas. Sigamos. Ahora todo es pura gracia, ¿verdad? Entonces queda claro que por la ley, es decir, prácticas legales, nadie se va a justificar. La razón básica es que nadie las va a cumplir.
Entonces, sería que al final uno ya sabe que va a perder el examen, pero entra. Por eso el Señor le dijo a Pablo, si vas a infringir uno de los mandamientos, lo infringes todo. Veámoslo en Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre, eso ya es revelación de Pablo, donde lo están llevando al monte de Sión, lo están llevando a la gracia, lo están sacando de la ley. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros todavía no hemos salido de la ley, hermano, y seguimos legalizando. Porque no hemos entendido lo que es el evangelio. Todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ahora, si yo agarro ese verso, yo sé que hay hermanos que se han circuncidado por otro evangelio. Se ponen su kipá, se hacen crecer la barba y se circuncidan. Ya le dije, bajo un ritual religioso. Si vemos ese verso, hay 613 mandamientos. Y está diciendo Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Cómo podrán hacerlo? Ahí es donde el adventista, por ejemplo, y ya mencioné nombres, solo puede guardar la ley moral, pero no así la ceremonial. Ellos hacen una buena gimnasia teológica y dicen, no, la ley hay que separarla entre la ley ceremonial, que esa no la pueden hacer, no hay templo, no pueden matar corderos, y la ley moral, quedémonos con la ley moral, dice. Y esa pretensión de unir los dos pactos, dicen, no, yo no guardo el sábado, lo celebro, dicen algunos. Yo no guardo la Navidad, pero Hanukkah. A la larga. Colosenses dice que a nosotros no nos juzguen por días. Colosenses 2, léalo en casa. Porque Pablo, que venía de todo eso, hermano, entendió que no era otro paquete para guardar cosas. Acuérdense que nosotros ni siquiera podemos ser un grupo de cristianos que guarda el domingo. Yo no guardo el domingo, ¿y usted? ¿Quiénes aquí guardan el domingo? Porque algunos, millones, dejaron de guardar el sábado por guardar el domingo. No, ahora todos los días son días en los que nosotros deberíamos de estar en comunión con Dios, ¿verdad? No solo un día especial. Entonces, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Qué delicado. Qué delicado. ¿Qué es el evangelio? Un cambio interno. ¿Qué es el evangelio? No es un conjunto de normas. ¿Qué es el evangelio? Es tener a alguien adentro que nos dirija, que por supuesto es el Hijo de Dios y es el Espíritu Santo. El famoso parto gemelar para eso sirve. Si no, ¿de qué serviría? El problema es cuántos de los que levantan la mano realmente ya está Cristo y está el Espíritu Santo. Bueno, ya casi vamos terminando. Hoy me porté bien, creo que no voy a hablar mucho. Aunque ya llevo más de una hora, ¿no? ¿De qué sirve entonces la ley? Mire qué tremendo. Sirve para acusarte. Para eso sirvió la ley. Para sacar a luz el pecado. Gálatas 2:19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Mire lo que dice Pablo. Yo morí a la ley. Hermanos amados, el evangelio no es pretender tener contento al Señor por cumplir un montón de mandamientos.
sino que es dejar que el Señor se manifieste en nosotros y que la vida de Él sea la vida nuestra. A través, por supuesto, de un proceso. Al doctor Ríos le mostraron en Yo vi el Apocalipsis que hay dos últimos, ahí ponga ahí, que hay dos últimos enemigos que vamos a tener en el camino. Son el legalismo y el ecumenismo. Y realmente, hermano, yo creo que el legalismo es más allá de lo que nosotros teníamos entendido, ¿verdad? El legalismo son esos movimientos que pretenden unir los dos pactos. Y en ese sentido tenemos que ser bien cuidadosos. Creo que cada vez que tratan de poner cargas que ni los que ponen las cargas las pueden sobrellevar, ni los que cargan, realmente es un legalismo, es un fariseísmo. Eso le cambia a uno el criterio pastoral, ¿verdad? Porque si uno tiene que estar luchando con alguien, poniéndole normas y normas y normas y normas, lo que uno sospecha, lo tiene que llegar a sospechar que no le ha amanecido. Y que el evangelio se le tiene que revelar. Y el otro enemigo, por eso pongamos ojo a los acontecimientos próximos, es el ecumenismo. Los aires ecuménicos pues soplan desde mediados del siglo pasado, pero cada vez van a soplar más fuerte, ¿verdad? Y creo que, hablando en clave, lo que pase a final de mes, en donde usted ya sabe, va a definir movimientos cada vez más ecuménicos. Porque el ecumenismo tiene un solo propósito: una iglesia mundial. Una. Que levante al falso profeta, para que el falso profeta le entregue al anticristo el poder. Entonces, de alguna forma, los movimientos van a ser muy fuertes. Muy bien, yo lo voy a dejar ahí. Estamos a buen tiempo, son las 8:20. ¿Habrá preguntas? Hoy estamos viendo el tema, el evangelio. ¿Qué es? Esa es la pregunta. ¿Qué es el evangelio? Tal vez en lo que se preparan los hermanos, les voy a leer algunas cosas. Dice, definamos en qué consiste el legalismo y el ecumenismo. Los dos son de la misma naturaleza, porque el uno lleva al otro y el otro lleva al uno. A veces como que el doctor habla en clave, ¿no? El legalismo es humanismo. Y el humanismo es culto a la personalidad. Y el culto a la personalidad es idolatría, y la idolatría es la peor ofensa a Dios. ¿Qué es legalismo? Legalismo es querer pagar nosotros las cuentas por nosotros mismos. Cuidado si usted viene a ayunar para pagar cuentas. ¿Qué puede pasar? Por poner un ejemplo. Y que Dios nos diga, te ganaste el cielo, pasa adelante. Eso es legalismo. Pero todo el que va a llegar para entrar en el reino eterno, va a llegar pensando que no lo merece. Y no va a llegar arrogante, sino va a llegar como el hijo pródigo. Porque él no pidió, hazme hijo, sino le dijo a su padre,
hazme jornalero. Interesante, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero por supuesto, no lo dejó de jornalero. Lo vistió mejor que antes. Porque si en alguna parte no hubo legalismo, fue ahí. ¿Se imagina usted un padre legalista? Vos tal por cual te fuiste a gastar toda la herencia con prostitutas, con esos tus amigos borrachos, drogadictos, y todavía tenés la cara de venir. Yo le aseguro que algunos de nosotros haríamos eso. ¿O no? Le reclamaríamos primero al hijo. Y después, ahí sentate donde puedas. Pero qué bueno que el padre del hijo pródigo no era legalista, ¿va? Porque tal vez nosotros le diríamos, mira, te voy a observar 6 meses. Y si en los 6 meses cambias, entonces te voy a volver a llamar hijo. O sea que para salvar al hombre no es un sistema de prácticas legalistas de imponer. Y esto es tan complicado, hermanos, porque, dígame usted, ¿quién de nosotros no se siente un poquito desubicadón cuando a la iglesia entra una mujer con minifalda? ¿Quién? De los que están dentro de la iglesia. Se lo estoy preguntando a ustedes. Rápido las hermanas empiezan. Y los hermanos también, ¿verdad? Solo que las miradas son diferentes. Pero dígame, o nos quedamos nosotros quietos. Así, honestamente. O si entrara un peludo con el pelo hasta aquí, un varón con el pelo hasta aquí. ¿Nos sentiríamos cómodos? Yo quiero que usted me diga. ¿Nos sentiríamos cómodos? Si no nos sentimos cómodos, todavía somos un poco legalistas. Porque tenemos un marco. El marco de ser evangélico es el pelo así, el pelo asá, el vestido así, el vestido asá. Le estoy hablando de inconversos. Porque el que es hijo ya tiene jefe adentro. Entonces el jefe de adentro le dice cómo se debe vestir, cómo se debe cortar el pelo, cómo debe hablar, cómo debe actuar. El jefe de adentro. ¿Me está entendiendo, hermano? Es que tengo la sospecha que usted no va a preguntar. Entonces mejor voy a avanzar otro poquito. Por eso no es bueno cuando la gente está obligando a otra. Un discipulador no tiene que obligar a nadie. Un pastor no tiene que obligar a nadie. En el vestir, en el hablar, en el vivir. Por eso, hermanos amados, preguntémonos si tenemos jefe adentro. Porque el mismo que está porque el mismo que está obligando a otro, tampoco lo hace. Es el fariseísmo, hermano. Dice, ciegos guía de ciegos. Los dos caerán al mismo hoyo, dice. Por eso les dice el Señor a los fariseos, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, los fariseos. Y ni siquiera se acercan para dar una ayuda. Quiere decir que el legalista no es nada más que un capataz que quiere que cumplan los demás, pero él no cumple. Esa sería la cosa, ¿no? El evangelio no puede ser una lista de cosas que hacer y cosas que no hacer. Por ejemplo, el evangelio será la manera de vestirse. Mire cómo contesta el doctor. No y sí. No que hay un patrón de vestimenta. Entonces no pueden decirle a fulano o fulanita, vístase así porque esa es la vestidura del santo. O de Blue Demon, no, ¿verdad? Porque ¿cómo será la vestidura de santa en África, hermanos? ¿Cómo se vestirá una santa en África? Especialmente aquellas culturas donde los senos de las mujeres están
¿Cómo será? Habrá que ir a decirles, no sea indecente. Muchos misioneros hicieron eso. Pero aquí nos está haciendo una pregunta bien difícil, hermano Otto. Y nos dice, ¿cuál será la vestidura de santa en África? Los hombres con taparrabo. ¿Será que cuando se convierten tenemos que decirles que se pongan pantalón y camisa en África? Qué difícil estas preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo será la vestidura de santa en Israel? O aquí en Occidente. No hay patrón ni tampoco figurín. El parámetro sería decencia, o sea, honestidad, y no ostentación. Son los únicos parámetros del Nuevo Testamento. Y la decencia y la no ostentación la conoce muy bien el Espíritu Santo que está dentro. Y entonces nos va a decir qué es decencia y qué es no ostentación. Terminamos. Solo la pregunta, ¿qué es ostentación? Es muy relativa, depende, dice, porque usted puede con un vestido sencillo que no, dice, porque usted puede con un vestido sencillo que no puede comprar en la limonada, nombre de un lugar pobre, llegar a la limonada y ser ostentoso. Porque la ostentosidad es relativa, ¿verdad? Puede ser que así como se viste usted va a la limonada y les parece ostentoso. O llega a París, así como está vestido. Y usted no es ostentoso, es relativo a la ostentosidad, ¿verdad? Decía el doctor, un Mercedes-Benz en Guatemala puede ser ostentoso, pero en Estados Unidos o en Europa es solo Mercedes-Benz o solo BMW. Qué amplio, ¿verdad? Estas cosas a considerar. Pero viene aquí y es ostentoso. Asimismo dice 1 Timoteo 2:9, también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro, perlas o vestidos costosos. Esto es relativo, dice. Veamos cómo se vistió Jesús cuando vino a la tierra. ¿Cómo cree usted que se vistió Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cómo se vistió Jesús cuando vino a la tierra? Igual que todos. O sea que estaba a la moda. Porque hay un detalle que me da la pauta cuando dice que Judas tuvo que besarlo para identificarlo. Si él se hubiera vestido como Juan el Bautista, si él hubiera hecho gala de la santidad de Juan el Bautista, fácil lo identifican, ¿verdad? Pelo de cabra era su vestido. Rápido lo hubieran identificado. Y Judas le dijo, al que yo besare, ese es, prendedle. Así que el Señor pasaba desapercibido. Pero obviamente, Él fue el hombre más santo que pisó la tierra. Bueno, ¿habrán preguntas, hermano? ¿O nos vamos temprano? Yo estoy cansado porque salí a las 6 de la mañana a mi casa y no he regresado. Si no hay preguntas, nos vamos. Vamos a recoger la ofrenda, vamos a orar mientras usted va formulando algunas preguntas. Padre, gracias por las bendiciones de tu mano, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hacernos reflexionar sobre lo que es el Evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos confirme. Ahora bendice estas ofrendas, santifícalas, bendice al dador alegre, provee al que no tiene. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Yo me voy a sentar. Gracias. Vamos a ver. ¿Habrán preguntas? Gracias, hermano. No se preocupen. Gracias, mi amor. Mi amor. ¿Habrán preguntas, mis hermanos? ¿O todo está tan claro como el agua? Hoy se dieron feriado bastantes, ¿verdad?
¿Preguntas? ¿Preguntas a la una? ¿Preguntas a las dos? Amén, hermano Sergio. El hecho de hablar de legalismo nos habla también de libertad, pero es una libertad que a la larga está no condicionada, sino sujeta a un equilibrio, porque tiene parámetros también. O sea, no podemos hablar de una libertad sin límites, por decirle algo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, prácticamente los parámetros que delimitan esa libertad no van a estar solamente adentro, sino que también tienen que haber parámetros por fuera, ¿no? Yo creo, hermano, que si los parámetros están adentro, no se enfatizan los de afuera. Obviamente, como estamos nosotros en un proceso y no hay una entrega, ¿verdad? No hay una aceptación de que el que está adentro nos dirija, por eso hay parámetros afuera. ¿Pero tú crees que Jesús necesitaba los parámetros de afuera? Y Él nos muestra la estatura del varón perfecto. Entonces, en la medida que el Señor dependía, porque dice justificado por el Espíritu Santo, todo lo que Él hacía, acuérdense ustedes que se sujetaba al Padre y era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que nosotros, en la medida que podamos permitir la guianza del Espíritu, vamos a necesitar menos rótulos. Por ejemplo, el doctor en el tema nos habla de rótulos y nos ejemplifica: no fumarás, no aquí, no allá. Y eso la sociedad lo tiene que hacer. Y nosotros como iglesia a veces caemos en lo mismo, que llenamos de rótulos. Pero, ¿por qué llenamos de rótulos? Porque hay mucha religiosidad. Y mientras más rótulos hay, menos se cumplen. ¿Por qué? Porque el rótulo es ley. Por ejemplo, no usar celular, más lo usan. Porque está exacerbando la ley, porque ahí se está constituyendo ley. Por ejemplo, el padre que le dice, no vengas, o le pone, vas a venir a tal hora. Y si no vas a ver, nunca volvés a salir. No siempre se hace caso. O el niño chiquito que le dicen, no toque la plancha. Y lo primero que hace es ir a tocar la plancha. Indudablemente, el énfasis que quisimos hacer, hermano Milton, en el tema de hoy, es que ¿qué es el Evangelio? Es un cambio interno. Si el cambio interno está, la nueva naturaleza, lo que en Damasco aprendió Pablo a depender del Señor, que se le iba a ir diciendo, indica una relación muy íntima que nos va a permitir a nosotros ser guiados en la toma de decisiones. Claro, si te das cuenta, Gálatas 4 dice que la ley era un ayo. ¿Qué es un ayo? Es como ¿qué diríamos? La niñera que toma de la mano al niño pequeño y le enseña. Dice que la ley era un ayo. Entonces, nota que ya para poner el suficiente equilibrio, mientras más leyes necesitemos, más niños somos. Mientras que el maduro, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuando dice, el espiritual lo juzga todo. Y él no es juzgado de nadie. ¿Han leído ese pasaje? ¿Qué quiere decir eso? Que si permitimos que lo interno nos dirija, vamos a saber qué hacer. No solo para agradar a Dios, sino que el que agrada a Dios, agrada a la sociedad. Hoy en día el cristiano, si se puede quitar una multa de 2,000 quetzales, mira cómo se la quita, pagando 500. ¿Sí o no? Pero el cristiano que se deja guiar por el Espíritu,
Ni siquiera va a ir a preguntar, mire usted, ¿me podría hacer una rebajita? ¿O nos podemos poner de acuerdo aquí usted y yo? Porque no se lo permite el jefe. Me gusta eso, el jefe que llevamos dentro. Porque cuando es jefe, es jefe. Y ese jefe no se le pasa a uno. Entonces, lo importante yo creo que es ser espiritual. Y obviamente, si enfatizamos, yo creo que lo que el doctor quiso mostrar aquí en este tema es, si lo que seguimos es enfatizando lo externo, nos volvemos fariseos, religiosos, y ese no es el evangelio. Porque Pablo lo entendió muy bien. Es que tal vez nosotros como nosotros no fuimos fariseos ni fuimos israelitas, pero yo quiero que usted entienda por un momentito cuando Pablo dice en cuanto a la ley irrepresible, ¿cómo viviría Pablo? Cuidándose de todo. No tenía vida, porque eran 613 mandamientos. Y obviamente él está equivocado al considerarse un fariseo perfecto, porque el único que guardó la ley fue el Señor, no Pablo. Pablo no guardó la ley. Pero cuando dice irreprensible era lo que él pensaba, que era irreprensible. En más de alguna cosa Pablo falló. Entonces, y por lo tanto era culpable. Porque dice que el que transgredía uno solo de los mandamientos se hacía culpable de toda la ley, con uno solo. Porque nunca era el propósito justificar con la ley. El problema es, Pablo está acostumbrado a guardar. Y ahora lo trasladan y no le dicen qué tiene que guardar. Sino que a través de la revelación que le dan, donde le trasladan el concepto de que ahora no tiene que pagar, de que ahora no tiene que hacer para salvarse, de que ahora todo es por gracia, de que ahora debe dejarse guiar por el Espíritu, y todo lo que le revelaron en las epístolas, que a la par mostró su madurez, le hace entender a él que ahora ya no son 613 mandamientos, ahora es la ley del Espíritu que está dentro de nosotros, que por supuesto podemos nosotros más ver. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Por favor, con micrófono, porque los hermanos graban. Y si no se graba la pregunta, no se entiende la respuesta. Hermano pastor, o sea que cuando el evangelio se vuelve carga y no deleite, ¿qué sucede ahí? Yo diría que tal vez no lo pensemos como el evangelio, porque el evangelio verdadero, estamos hablando que es el evangelio y estamos asumiendo el evangelio verdadero. Yo diría que cuando lo que creemos que es evangelio se vuelve carga, entonces estamos siendo religiosos. Miren, ahí es que uno entiende que el Señor Jesús diga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando uno lo añade con otros pasajes donde dice él, oíste que fue dicho, citando la ley, cualquiera que mira a una mujer, oíste que fue dicho, el que cometa adulterio con una mujer, pero era un adulterio real. Mas yo os digo que con solo que la mires y la desees en tu corazón, ya adulteraste. Entonces cuando uno mira eso, la cosa está más seria. Porque aquí era adulterar completamente, ir al acto. Aquí solo es pensarlo. Entonces dice, no, la cosa está más dura. Solo que eso es humanamente hablando. Cuando vemos que nos cambian naturaleza, y al cambiarnos naturaleza, nos proporcionan también la administración para que nosotros podamos obedecer la guianza del Espíritu y la nueva criatura que dice que la nueva criatura, dice 1 Juan, ya no peca, porque está en el Espíritu. Entonces, si nosotros realmente permitimos que la nueva criatura se manifieste siendo espirituales, indudablemente que nos va a costar mucho menos, ¿verdad? ¿Nos va a alcanzar el pecado? Sí, porque también hay contextos en cuanto a eso. Pero ¿cuándo se vuelve cargoso? Me pregunto yo. Yo creo que el evangelio se va a volver cargoso y se vuelve cargoso cuando los hombres nos ponen cargas. Y mire, usted no me dejará mentir.
que muchos cristianos en su manera de identificar el evangelio ponen cargas. Porque lo que van es a lo externo de la gente. A lo externo, a lo externo, a lo externo, y se le tira a lo externo. Y lo hace especialmente el legalismo. Mientras que el Señor lo que quiere es cambiar lo interno. Y cuando cambia lo interno, usted no me dejará mentir también, que en el proceso del cambio interno, todavía lo externo parece como el inconverso, en una etapa. Algunos no, son más rápidos que otros. Pero uno tiene que darle su tiempo a cada uno. Entonces, por ejemplo, el servicio, ¿cuándo se vuelve cargoso el servicio? Cuando lo hacemos obligado. Sería preferible renunciar a algo por un tiempo y ministrarse. Pero eso sí, renunciar para ministrarse. No renunciar para irse de la iglesia. No renunciar para enfriarse. No renunciar para no hacer nada. No, renunciar. O tal vez no renunciar, sino pedir un tiempo para ministrarse. Para fortalecerse. Porque ni el servicio en este nuevo pacto es obligatorio. Por eso el diezmo no es obligatorio, no es legal, no es el diezmo del Sinaí. El diezmo es voluntario en el nuevo pacto. Como Abraham voluntariamente se lo dio a Melquisedec. Otra pregunta. Yo sé que hay dudas, pero no se animan, ¿verdad? Pregunten. Tan inteligentes que son mis alumnos. Todo lo agarran. Bueno, mis hermanos, no habiendo más preguntas, vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos gracias esta noche, porque tú, Señor, nos has recordado en tu palabra lo que es el Evangelio. Y estoy seguro que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos continuará enseñando e inquietando y aún haciéndonos preguntas y tal vez hasta incomodándonos acerca de lo que para nosotros es el Evangelio. Gracias, Señor, porque las buenas noticias de salvación son por gracia, gratuitas. Gracias, Señor, porque en este nuevo pacto no tenemos que pagar absolutamente nada, sino que una vez operado el nuevo nacimiento, operado, Señor, lo que internamente tú quieres hacer cuando te revelas a nuestras vidas, es lo que produce frutos normales de un cambio interno. Señor, no queremos engañar a los hombres, mucho menos te podríamos engañar a ti. Solo vistiéndonos como Adán y Eva lo hicieron con hojas de higuera que no tienen frutos, o que si los tienen son producto de un humanismo, de una religión, de un ejercicio religioso. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que no es preguntarte qué vamos a hacer, sino que esperar y confiar que tú nos vayas diciendo, y que eso que tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas en conexión con tu Espíritu que está dentro, nos permita siempre tener el discernimiento para poder, Señor, hacer aquello que tú nos digas. Permite, Señor, que esta enseñanza nos haga reflexionar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y que podamos reconocer que hay alguien adentro, que eres tú, Señor,
y tu Espíritu Santo que nos quiere guiar para hacer aquello que a ti te agrada. Para que el joven cuando esté en la universidad no solo se recuerde de lo que le dicen en la iglesia, sino que oiga lo que el Espíritu le dice. Cuando estemos en el trabajo, que no recordamos, Señor, el mandamiento, sino que recordemos o prestemos atención a la voz interna. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Eso ya no es de tu naturaleza. Y podamos, Señor, entonces, poder fluir en la nueva vida que el Evangelio ha traído a nosotros. En el nombre de Jesús, llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Amén y